El cielo está enladrillado. ¿Quién lo desenladrillará? El desenladrillador. Que lo desenladrille, buen desenladrillador será. Ya me vengo arriba y claro, que esto no puede ser. Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de este vuestro canal, Juanma te lo cuenta, y hoy iniciamos una serie muy especial de vídeos porque vamos a tocar un tema muy interesante y muy curioso como es la aplicación de las técnicas de las artes escénicas y el arte dramático a la práctica del día a día en las clases de secundaria. Es una experiencia y una serie de recursos que voy a compartir con algunos compañeros y compañeras en mi centro actual y la realización de estos vídeos tiene que ver con esta experiencia, así que vamos a ver qué tal sale todo. Espero vuestro seguimiento y vuestra colaboración. Lo primero que os tengo que decir es que efectivamente vamos a intentar adiestrar a la audiencia con ciertas técnicas relativas al arte dramático que puedan aplicarse en la dinámica diaria en las clases de secundaria. Pero tengo que advertir que lógicamente este curso tiene sus limitaciones y vamos a ver esas técnicas y esas dinámicas de una manera muy básica y muy esencial, muy discreta, muy modesta. Evidentemente la carrera de arte dramático son unos estudios de varios años y no podemos sintetizar todo eso ahí, pero sí que vamos a mostrar pequeños truquitos y pequeñas técnicas y recursos que se van a poder aplicar de manera muy sencilla. Eso es lo que intentamos aquí. Y ya sin más dilación vamos a presentar el tema de hoy, que no es ni más ni menos que la dicción, la vocalización y la entonación para la mejora de nuestros discursos y elocuciones cuando estamos hablando en público, por ejemplo, en una clase. Y creo que lo primero es explicar la noción de estar en público y de hablar en público. Hay similitudes con el teatro. El hablar en público implica tener la noción de estar en público, es decir, de no actuar para ti mismo solamente, sino actuar para los demás. En eso hay similitudes con el teatro indudablemente, y esto tiene que repercutir en la mentalidad, no solo de los profesores y profesoras, que creo que lo tienen bastante interiorizado, sino también, sobre todo, en la de los alumnos. No puedo tener una disposición física como si estuviera, pues, tumbado en el salón de mi cama. Tengo que estar alerta, tengo que estar atento. Es cierto, es difícil mantener una concentración absoluta durante tantas horas, pero hay que tener una cierta predisposición. Si no se crea esta predisposición, lo tenemos muy complicado. Hay que crear esta conciencia. La conciencia de estar pendiente de los demás. La conciencia de estar compartiendo algo importante. Hay que partir de ahí, de crear esta conciencia. Y luego, pues, ya vamos a las cuestiones más prácticas. Como acabo de decir, hablar en público no deja de ser actuar para los demás, igual que cuando estamos en el teatro, y por lo tanto requiere un pequeño esfuerzo. Ese pequeño esfuerzo es también un esfuerzo físico de alguna manera, porque no olvidemos que el hecho de hablar, el hecho de articular, es una realidad física. Utilizamos una serie de músculos faciales y tenemos que tenerlos preparados, tenemos que tenerlos dispuestos, pero tenemos que tener también el hábito y la conciencia de que tenemos que estar haciendo un esfuerzo, un cierto esfuerzo, pero un esfuerzo que indudablemente merece la pena. Sabiendo esto, la manera de encontrarnos en una predisposición adecuada es se pueden hacer algunos pequeños ejercicios faciales, ¿no? De relajación facial. Se puede masajear la mandíbula. Podemos masajear la mandíbula. Muy elementales. Abrir la boca. Relajar los músculos faciales. Lógicamente no sirve de nada que se haga una vez de manera puntual. Esto tendría que ser pues una práctica digamos habitual. No digo que se haga durante las clases porque bueno, se puede montar un poco de cachondeo, pero sí que se tendría que explicar
que es algo que se debe hacer habitualmente, por ejemplo, cuando nos levantamos por la mañana, al mismo tiempo que abrimos la boca para bostezar, ¿no? En ese primer bostezo de la mañana, o cuando nos limpiamos los dientes, pues un pequeño hábito para despertarnos sería un poco abrir la boca, abrirla, destensar los músculos faciales y de esa forma estar más dispuestos para empezar a hablar, a elocutar. Básicamente despertarnos con un poco de energía. Hay que tener energía. Si no tenemos energía no vamos a proyectar tampoco ningún tipo de sensación cuando hablemos al público, y hay que tener esos músculos faciales relajados, preparados para actuar. Ese sería el primer paso. Entonces, como digo, un cierto hábito cada mañana de relajar, mover los músculos faciales, un pequeño masaje en los maxilares, por ejemplo, en la barbilla, mandíbula, y luego por supuesto abrir mucho la boca. Y si ya podemos elocutar algún sonido tomando aire y expulsándolo con una vocal, por ejemplo, pues eso ya sería maravilloso. Y esta práctica va a venir bien tanto a alumnos como a profesores. Ese sería el precalentamiento que tendríamos que hacer previo a el hecho de enfrentarnos a la realidad de tener que hablar en público en la clase. Vamos a ver qué ocurriría una vez ya entremos en la clase. Bueno, pues una vez que estemos en la clase hay que trabajar sobre dos conceptos básicos para poder hablar en público de una manera más eficiente, como son la vocalización y la entonación. Y esto se consigue, por supuesto, con la práctica, pero hoy voy a dar algunas pautas que se pueden, como digo, trabajar en la clase y que además son bastante sencillitas y bastante divertidas. Ya hemos dado por supuesto que hemos creado esa necesidad de tener cierta concentración, de tener cierta atención, de tener cierta predisposición a esforzarse por vocalizar bien, y ahora vamos a trabajar eso de una manera mucho más práctica y mucho más concreta. Damos también por supuesto que hemos hecho esa pequeña dinámica y práctica de relajar nuestros músculos faciales en casa, es decir, que ya nuestra mandíbula y nuestra posición física es la adecuada para articular, y aquí vendría la parte, como digo, más práctica. ¿En qué consistiría? Bueno, al fin y al cabo, los problemas de vocalización parten, primero, de no utilizar bien los músculos faciales, pero también de no prestar la atención suficiente para marcar adecuadamente todas las sílabas de una palabra. Ese es uno de los principales problemas, y viene, pues entre otras cosas, de la vagancia, de la falta de concentración, de la falta de motivación en definitiva. Pero si lo planteamos como un reto, como un juego y como algo divertido, quizás los alumnos y alumnas empiecen a picarse, empiecen a interesarse y cada vez mejoren estas circunstancias. ¿Cómo podemos comenzar? Bien, pues con un pequeño ejercicio muy simple, muy sencillito y muy divertido que voy a explicar. Todos conocemos perfectamente lo que es un trabalenguas. Lo he realizado a la entrada y presentación de este vídeo. Los trabalenguas, fijaos, son los retos que ya hacían nuestros abuelos y son un ejercicio excelente y fundamental para practicar la vocalización. Podemos hacerlo de una manera mucho más simple, no intentando un trabalenguas completo, porque al principio, si no se tiene el hábito, va a ser complicado que los alumnos lo puedan superar y se pueden frustrar un poquito, sino haciéndolo de manera gradual. ¿Cómo se hace de manera gradual? Pues muy sencillo, vamos marcando una serie de palabras que tengan muchas sílabas, es decir, que mezclen muchas vocales y muchas consonantes, como por ejemplo la palabra poliédrica, la ponemos en la pizarra y hacemos que algún alumno o alumna la repita 5 veces marcando perfectamente las sílabas sin equivocarse y de manera continua y fluida. Fijaos, poliédrica, 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 poliédrica.
Esto, que aparentemente es muy sencillo, os vais a dar cuenta de que no lo es tanto con algunos alumnos que no tienen esa práctica de articular y de locutar y de vocalizar. Entonces, una simple palabra puede convertirse en un reto, pero ¿qué ocurre si además le vamos añadiendo progresivamente una palabra al reto? Y en vez de poliédrica, hacemos que diga poliédrica telúrica, poliédrica telúrica, poliédrica telúrica, poliédrica telúrica. Uy, casi me equivoco y yo en una. Y vamos paulatinamente añadiendo una palabra. Poliédrica telúrica majestática, poliédrica telúrica majestática, poliédrica telúrica majestática. Como veis, a medida que añadimos una palabra más, esto se va convirtiendo en un verdadero trabalenguas. Si vamos iniciando esta práctica, la propia sonoridad de las palabras y el hecho de que sean esdrújulas la mayoría, y el hecho también de que tengan muchas sílabas mezclando consonantes y mezclando vocales, va a hacer que automáticamente tengan que practicar su vocalización y su esfuerzo en la dicción, y van a mejorar. Lógicamente esto tiene que ser una práctica habitual y continua. Se puede iniciar como una especie de arranque, como una especie de toma de conciencia y como una especie de forma de entender que la vocalización puede ser algo divertido y puede ser algo sugerente. Ese sería un arranque, pero de ahí tenemos que ir a más y ser más ambiciosos. ¿Cómo? Pues pasando a un segundo nivel en el cual no solo se consiga el hecho y la realidad de articular perfectamente esas palabras complicadas, sino además darle un tono determinado. Y aquí quiero insistir en el hecho de que no importa que el alumno no conozca el significado de las palabras, puede desconocer completamente el significado de las palabras y sin embargo darle una tonalidad concreta. Fijaos, puedo decir enfadado poliédrica telúrica, poliédrica telúrica, o lo puedo decir contento, poliédrica telúrica, poliédrica telúrica. No importa que desconozcamos, como digo, el significado de estas palabras, lo importante es ponerles color, ponerles una entonación, ponerles un sentimiento. Y esto es importante de cara a la lectura pública, la lectura en voz alta, que será también otro tema de futuros vídeos, ya que lo que estamos acostumbrados, desgraciadamente, en las clases de secundaria es a hacer el proceso contrario, es decir, en vaciar de significado algunas palabras que todos conocemos por el hecho de que no se le pone ningún tipo de entonación a las mismas, ¿de acuerdo? Y eso es lo que tenemos que abandonar. Entonces, vamos a hacer el recorrido contrario, vamos a hacer que los alumnos le pongan sentimiento, expresión y tonalidad a palabras que desconocen, para que después, cuando se enfrenten a palabras que sí conocen, puedan ser capaces de darles la entonación adecuada. Entonces, si iniciamos un pequeño diálogo entre dos alumnos, en el cual uno tenga que decir poliédrica telúrica y el otro tenga que responder majestática hermenéutica, ahí se va a producir un cruce pues bastante gracioso también, y van a entrar en esa dinámica de la acción-reacción que tiene que ver tanto con lo teatral y de estímulos-respuestas, es decir, van a estar más activos, van a estar más animados. Bien, a partir de ahí, ¿cuál sería ya el paso definitivo para iniciarnos en convertir a nuestros alumnos en verdaderos, no expertos, pero sí hablantes un poquito más adiestrados? Pues pasar de palabras concretas a oraciones concretas. Por ejemplo, imaginaos que yo me saco de la manga una oración como: El esperpéntico espectáculo bochornoso ofrecido por la comunidad me ha sobresaltado extremadamente. La voy a repetir. El esperpéntico espectáculo bochornoso ofrecido por la comunidad me ha sobresaltado extremadamente. Fijaos cómo cada vez lo puedo hacer más rápido, y en realidad, si hacemos la prueba de que cualquier alumno o alumna intente decir esta frase marcando cada palabra, marcando cada sílaba de una manera fluida, pues prácticamente una oración aparentemente normal se va a convertir en un auténtico trabalenguas. Y esta es la intención de esta actividad, ver cómo al final tenemos que hacer la misma práctica del trabalenguas con cualquier tipo de oración que pongamos en práctica. De manera que voy a hacerlo de nuevo. El esperpéntico espectáculo bochornoso ofrecido por la comunidad me ha sobresaltado extremadamente. Tengo que hacer un pequeño esfuerzo para pronunciar bien, articular y vocalizar cada uno de los apartados que compone esta oración.
Evidentemente, la pauta es que esto cada vez se haga de una forma más fluida, más dinámica, pero al principio hay que tomar conciencia de que realmente tenemos que masticar las palabras, que tenemos que poner cuidado, de que tenemos que poner atención. Entonces, a partir de unidades pequeñas, como el mero hecho de decir una simple palabra, cada vez iremos avanzando hacia unidades más amplias como oraciones o discursos. Esta es la idea. Y por supuesto, añadiendo también diferentes tonalidades. Puedo probar a decir una oración de manera totalmente neutra. El esperpéntico espectáculo bochornoso ofrecido por la comunidad me ha sobresaltado extremadamente. Esa sería la primera pauta. Poder articular una oración de manera totalmente neutra, pero al mismo tiempo de forma totalmente entendible, y a partir de ahí ir añadiendo intenciones, tonalidades, como enfado, el esperpéntico espectáculo bochornoso ofrecido por la comunidad me ha sobresaltado extremadamente. Fijaos cómo al imponer una cierta tonalidad, el propio texto me impone hacer unas determinadas pausas, cosa que también tenemos que tener en cuenta. Los ritmos, las pausas, sirven para la entonación. Esto también hay que trabajarlo, aunque dedicaremos tiempo a ello. Vamos a partir en este vídeo de las cuestiones más elementales y más básicas, pero también hay que tener conciencia del ritmo, de las pausas. Por supuesto, en la lectura, esos ritmos y pausas vienen marcados por los signos de puntuación que es necesario respetar. Esto hay que dejarlo muy claro. Los signos de interrogación, los signos de exclamación, todo eso está para algo. Pero, siguiendo con la línea que estaba marcando, vamos a empezar desde un punto de vista neutro y luego le vamos a añadir intenciones diversas a esa oración. Hemos ido al enfado, vámonos a la tristeza. El esperpéntico espectáculo bochornoso, fijad cómo casi estoy llorando, ofrecido por la comunidad, me ha sobresaltado extremadamente. ¿De acuerdo? O incluso alegría. El esperpéntico espectáculo bochornoso ofrecido por la comunidad me ha sobresaltado extremadamente. De manera que ahí podéis comprobar cómo diferentes tonalidades, diferentes intenciones le dan también diferentes tipos de ritmo a la oración. Tenemos que dejar claro a nuestros alumnos que el articular, que el hablar en público, tiene que ser como tocar un instrumento, como una melodía, tiene que tener diferentes tonalidades, arriba y abajo, no puede ser plano. Tiene que tener diferentes ritmos, diferentes velocidades y diferentes tonos, poner determinado énfasis en algunas palabras, etcétera, etcétera. En definitiva, ser variado para no aburrir y para no cansar. Para no cansarnos nosotros mismos, los que estamos hablando, y por supuesto para no aburrir y no cansar a nuestros receptores. Bueno, ya casi hemos terminado este vídeo, pero todavía quedaría un pequeño consejo, sobre todo a aquellos compañeros y compañeras que no son de especialidades lingüísticas. En matemáticas se pueden practicar las cifras con este ejercicio, y de esta manera matamos dos pájaros de un tiro, porque cuando las cifras son extensas y cuando son capicúas, por ejemplo, se convierten también en una especie de reto para articular. Por ejemplo, 11.111, 22.222, 33.333, 44.444, y así sucesivamente. Qué bien viene esto ahora que se acerca el sorteo de Navidad, ¿verdad? Y en física y química, ¿qué os voy a decir? Si hay determinados compuestos que es que son de por sí un auténtico trabalenguas, como ese maravilloso ácido desoxirribonucleico. ¡Por Dios! Pues nada, a practicar la tabla periódica, que la tabla periódica en sí mismo es todo un trabalenguas. Así que ya tenéis el ejercicio y la dinámica hecha. Y con esto me despido, espero que este vídeo haya sido de utilidad, espero que llevéis a cabo estas prácticas, tanto si eres alumno o alumna, tanto si eres compañero o compañera, profesor o profesora, llevarla, comenta, dale like si te ha gustado, comparte este vídeo y por supuesto, deja en la caja de comentarios cualquier iniciativa, propuesta o dinámica que quieras que se lleve a cabo o que quieras que se proponga en este mini cursillo dedicado a la aplicación de las artes escénicas en el aula. Esto ha sido todo, me despido, hasta un nuevo vídeo de este vuestro canal, Juanma te lo cuenta. Hasta la vista.